¿Qué onda, people? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición a tu canal, la nueva revolución del Salvador. Las declaraciones de Nayib Gordo. Así es como le dice Nayib Gordo, porque este maje no tiene personalidad. Todo le quiere copiar a Nayib, la barba, hasta cómo habla los gestos. Yo me quedo y digo, puta mano, qué feo es no tener autoestima. Pero bueno, hay personas que quieren vivir y nacieron para vivir siempre siendo la sombra de otras personas. Bien. Vamos a ver a continuación. Como usted sabe, esa chambonada, ese derrumbe que se dio, básicamente cuando pasa algo malo, nunca es culpa del gobierno, nunca es bajo el liderazgo de Nayib. Pero cuando pasa algo bueno, esto ha sido gracias a nuestro gran liderazgo de nuestro gran presidente Bukele. Pero cuando pasa algo malo, eso es culpa de una empresa coreana. No, es que contrataron a una empresa argentina, es la culpa de ellos. Y cuando es algo bueno, no es culpa de las empresas, ni es no, es culpa de nuestro Nayib y su gran liderazgo mesiánico. ¿Sí o no? ¿No te has fijado? Date cuenta, pasa algo malo, es culpa de todos. Pasa algo bueno, es bajo nuestro liderazgo de nuestro presidente Bukele. Siempre es así. Pero veamos qué es lo que dice esta chica Monroe. Sarah Monroe se llama en TikTok y en YouTube, creo también. Ella hace unos extractos fabulosos de cómo el gobierno de Bukele son unos sinvergüenzas, descarados, y se les puede llamar con otros peyorativos. Veamos al final, ellos dicen de que realmente quienes tuvieron la culpa de que se hayan muerto y del derrumbe que hubo hace poco fueron los mismos empleados, dice que cortaron un cable y ellos mismos cortaron el cable y a ellos les cayó todo. ¿Se imaginan ustedes? Esto más lo que han visto es al correcaminos, donde el coyote tira la piedra y le cae al mismo. Pues eso es lo que nos quiere decir que sucedió, que fueron los mismos empleados que provocaron todo. Veamos. Bueno, y el ministro de Obras Públicas dijo en una entrevista a nivel nacional que, bueno, contrataron una empresa coreana, pero la empresa coreana tenía subcontratada a una empresa argentina. Nosotros tenemos dos empresas coreanas contratadas. Las empresas normalmente pues no construyen todo, ¿verdad? Es decir, eso no pasa solo afuera del país, sino que también aquí, ¿verdad? Internamente. Subcontratan muchas de las actividades. Actividades que, pues bueno, estabilización de taludes, armaduría, estructuras de acero, etcétera, ¿verdad? Es decir, digamos, una empresa no fabrica el 100% de las cosas. Bueno, el concreto, por ejemplo, aquí se lo compran a Holcim, la mayoría de personas. Entonces no es que la empresa produce su propio concreto, sino que se lo compra a Holcim. Pero en este caso, pues la parte de la armaduría de acero había una empresa argentina contratada. Entonces lo primero que nosotros hemos pedido es quitar ese subcontrato, que de hecho, pues esa empresa no puede trabajar ya en el proyecto, ¿verdad? Desde ya, digamos, ese subcontrato está eliminado para el Ministerio de Obras Públicas. Y luego pues dijo de que, entre otras cosas, que la culpa que se haya caído la estructura la tenían los difuntos, que en paz descansen. Que las 3 personas fallecidas habían cortado ahí un cable. Óigase bien, bueno, si es tan frágil como cortar un cablecito para que todo se venga abajo, estamos fregados, gentes. Pero veamos. Ahora bien, en la primera ocasión, según los reportes de la supervisión, según reportes de la constructora, según reportes del subcontrato, según reportes del Ministerio de Obras Públicas y según reportes incluso de terceros, pues se cortaron unos tensores por parte de los trabajadores. De hecho, en la construcción, en muchos proyectos de construcción en el país... Oiga, el Nayib Gordo ni siquiera sabe qué chingados decir. ¿Por qué no dicen que ellos, por andar ahorrando dinero, compran las varillas más delgadas? Acuérdense que el hijo Bukele dijo, ¿qué dijo? Se le caen las calles como si fuesen harina. Es que si necesitan 1000 varillas cobran 100 y se roban las demás. Eso era la explicación que daba Bukele antes y ahora no. Culpa de las empresas argentinas, culpa de los coreanos, culpa de todo el mundo, menos del gobierno, menos de ellos. Incluso, pues ya ha sucedido esto, que vienen los trabajadores y dicen, esto me hace estorbo para pasar de este lugar a este otro lugar. Y vienen y cortan tensores. ¿Tú crees que los empleados son tan idiotas? Pero ¿tú crees que son tan idiotas de que ellos que les están diciendo, miren, hagan esto, van a decir, oye, esto me estorba para pasar, lo voy a cortar? Y lo cortan y se derrumba todo.
todo el puente que están construyendo. Hay que ser bien idiotas, bien estúpidos para creerle a este gobierno basura que estamos teniendo. Hay que ser muy estúpidos para creerle al Nayib Gordo, muy idiotas. Que los mismos empleados cortaron y entonces les cayó todo encima, ¿no me crees? Mira la explicación que da Nayib Gordo. Veamos esta persona sin autoestima, veamos. De este lugar a este otro lugar y vienen y cortan tensores o ese tipo de cosas, pero las estructuras son más pequeñas y como son más pequeñas, digamos, los desplazamientos de las estructuras de acero pues no generan muchas veces accidentes. Ya han generado accidentes, pero en la mayoría de casos pues no sucede eso. En este caso, por el tipo de estructura, es decir, la altura que tenían y la cantidad de acero que tenía la estructura, pues sí generó este tipo de... O sea, sí de cortaron problemas. los mismos trabajadores. Los trabajadores que de hecho que fallecieron fueron los que... Los que habrían cortado. Los que habían cortado los esto. tensores. Esa es la primera vez. La segunda vez que fue ¿Fue lo un temblor o no? No tuvo nada la que ver. La segunda vez fue el temblor, ¿verdad? ¿Vieron cómo tartamudea, verdad? ¿Ya lo vieron? Brother, o sea, ¿cómo va a ser posible que los mismos empleados corten y les caiga todo encima? Hay que ser bien estúpidos para eso. Bien estúpidos. Pero bueno, van a haber personas que van a creer esto. Lo bueno es que unos puchitos de personas son los que lo creen. Básicamente la gente que le cree a Walterengo son los que le creen a Bukele y a este Nayib Gordo con esas explicaciones idiotas. Muchas gracias por todo. Hasta pronto.